Buenos días, tercero. Bueno, este es un videito para explicar algunos conceptos de un tema que vamos a empezar a trabajar, que es el tema de revoluciones atlánticas. ¿Sí? Nos vamos a basar en este señor, mi amigo Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm ya murió, fue un historiador británico que vivió gran parte del siglo XX. Y él siempre en sus libros, explica, cuenta, ¿no? Que a veces es difícil historizar un poco lo que él está viviendo. Acá les muestro a Eric Hobsbawm, ¿se ve? Espero que se vea, porque no me deja voltear la cámara. Eh, bueno, yo iba a decirles que murió hace solamente algunos años y revisando veo que murió en el año 2012, tuvo una larga vida, murió a los 95 años, así que muy longevo Eric. Bueno, él empieza a hablar de su libro, La Era de la Revolución. Empieza como a contar, él sitúa la Era de la Revolución entre 1789 y 1848. Algunas de las revoluciones que están implicadas en esos años, bajo un poquito la música, las vamos a estudiar este año, ¿sí? En tercero. Y entonces él empieza a plantear, y nosotros, o por lo menos la idea de este video es que empecemos a imaginar cómo sería el mundo en 1789. Y él plantea algunas características particulares, ¿no? Que tenemos que pensar en un mundo mucho más chiquito, pero no geográficamente más chiquito, sino lo que conoce la humanidad para 1789. Imagínense que nosotros nos vamos a situar en un proceso de doble revolución, este es un concepto de Hobsbawm también. La doble revolución es por un lado ideológica y por el otro lado económica, ¿no? Dice Hobsbawm que este proceso doble lo que hace es, digamos, juntar lo económico por un lado y lo ideológico por el otro para que pueda triunfar a posterior el capitalismo y la clase burguesa, ¿sí? La burguesía es una clase que viene pujando desde fines de la Edad Media. Cuando ustedes vieron en segundo la crisis del siglo XIV, vieron que la sociedad feudal finalmente va a perder su poder y que los nobles, la nobleza, van a caer. Van a caer, ¿qué quiere decir? Van a dejar de tener la concentración del poder. Y este poder político, muy, pero muy de a poco, va a ir siendo ganado por la burguesía, que se va a consolidar justamente como clase a partir de este proceso, dice Hobsbawm, de doble revolución. Pero fíjense que es un proceso largo, ¿sí? Porque él nos habla desde el año 1789 hasta el año 1848. Es un proceso bastante largo, ¿sí? Dura algunos años. Ustedes lo que van a hacer hoy es leer 2 hojitas de este texto que yo les voy a pasar y van a remarcar algunas cosas. Es una actividad bastante sencilla, pero es de difícil lectura porque es un libro de historia, para historiadores, ¿sí? Para profes de historia, no es para alumnos. Así que bueno, es un desafío, pero va a estar bueno. Van a ver que van a poder. Bueno, entonces Hobsbawm nos empieza a contar cómo era el mundo hacia 1789 y nos habla, él focaliza en Europa, pero las revoluciones atlánticas, como dije al principio del video, llevan obviamente un poco más, ¿sí? que solamente Europa. Lleva también la revolución norteamericana y luego a posterior las revoluciones hispanoamericanas, que es donde nosotros vamos a focalizar, sobre todo en el proceso argentino, este año en tercero. ¿Sí? Entonces él nos habla de un mundo que es muy reducido a comparación de cómo lo conocemos hoy, y también nos habla de un mundo en el cual las comunicaciones todavía no están desarrolladas. Y él nos dice que, bueno, por ejemplo, el periódico era solamente accesible para un grupo de personas y el resto de la gente, ¿cómo se enteraba de las cosas? Se enteraban por los viajeros, muchachas, muchachos. Entonces, dice Hobsbawm, y además esto, ¿no? Aclara, el transporte en este momento es mucho más fácil por agua, ¿no? Entonces, dice Hobsbawm, el que vivía cerca de un puerto vivía cerca del mundo, prácticamente. Por eso es muy importante todavía en esta época el comercio marítimo, ¿sí? Porque el comercio también implica que circulen, además de los bienes y el dinero, también circula, ¿qué cosa? La información, ¿sí? Las novedades, dice Hobsbawm. Por eso el que vivía cerca de un puerto, plantea entonces este autor, vive cerca del mundo, dice él. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento del mundo, porque se entera de lo que pasa en el mundo.
básicamente, ¿sí? También nos habla de un cambio que es fundamental y que va a ser paulatino. Nosotros cuando en historia pensamos en procesos, no tenemos que pensar en que las cosas pasan así de un día para el otro. Hay cuestiones que se desatan así de golpe, pero cuando estamos hablando de las revoluciones atlánticas, tenemos que pensar en clave de proceso. Justamente por eso yo les señalaba, como bien dice el título del libro, miren qué largo, 1789-1848. ¿Sí? Entonces dice Hobsbawm que no tenemos que pensar tampoco a este proceso como un proceso en el cual triunfa la industria en general, sino la industria capitalista. Es decir, todo este proceso lo que va a dar como resultado es el triunfo del capitalismo como sistema mundial, como sistema que va a beneficiar a una clase y a otra no, y como un sistema, cuando pensamos en un sistema tenemos que pensar en un sistema total. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, podemos poner el foco en lo económico y decir, bueno, sí, la clase burguesa es la dueña de los medios de producción y la clase trabajadora es la que tiene que vender su fuerza de trabajo por un salario. Bárbaro. Pero tenemos que pensar en todo, ¿sí? Es decir, también tenemos que pensar en quién va a tener el dominio de lo político, quién va a tener el dominio de lo económico y quién no, quién va a acceder a ciertas cosas y quiénes no, ¿sí? Vamos a hacer este video en dos partes, así no se hace largo. Vamos con la segunda parte.